presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de martes 11 de agosto, pues ya entrándole a la recta final del año, y pues esta mañana nos sentimos rejuvenecidos, nos sentimos renacidos, porque estamos compartiendo un espacio interesante con gente brillante, gente talentosa, y que finalmente es el día mañana, el Día Internacional de la Juventud, y como saben, es un programa que cree en la gente joven, apoya, impulsa, y han desfilado aquí mucha gente joven, igual muy talentosa, y pues nos agrada el día de hoy recibir a Fernanda Azuceno. Qué gusto tenerte, de verdad. Bienvenida a tu programa, a tu espacio. Y pues viene también Sandra Areli, también gusto en recibirte. Un gusto. Y pues mi querido Alejandro Mijes, qué gusto reencontrarnos en este espacio. Siempre un placer, Miguel. Qué amable, gracias. Y pues Rubén, aquí, como siempre, cumpliendo. A nuestros 15 todavía pasamos de 60, ¿no? Entonces todavía tenemos memorias. Estamos muy chavos. Vale, pues. Oye, pues esta mañana la idea es platicar sobre, pues, básicamente la idea es qué está pasando con la gente joven en este país en el tema de los constructos familiares. Porque estábamos acostumbrados a papá, mamá, hijos, vivían muy felices y eran para forever, ¿no? Siempre, y todos muy buena onda. Pero de pronto las cosas se van modificando, las cosas van cambiando. Y bueno, sigue habiendo papá, mamá, pero también puede haber papá, puede haber mamá, puede haber una serie de variables y variantes que antes esto no se vivía. Y esto es pues precisamente producto, o se vivía pero no era socialmente visible, vamos, ¿no? Era así como oculto. Todos esos temas de violencia también que se manejaban antes, ahora son muy visibles, está muy visibilizado. Pero ¿tú cómo percibes, Fernanda, y empezamos contigo, ¿tú cómo percibes esta nueva realidad o esta nueva forma de expresar las familias en este país? Bueno, creo que para empezar, yo diría que ya no debería de ser un tema para el joven el decir si existe un tipo de familia o no. Si ahora es papá y papá, si es mamá y mamá, si es papá y mamá. Creo que hoy vivimos en un país, y creo que en un mundo donde la libertad y la dignidad de la persona humana es lo que vale. Entonces, en donde nosotros cuidemos y respetemos ese ámbito, esa forma, creo que ya no debería de ser una agenda, sino ya debe de ser la vida cotidiana de la persona. Yo creo que vivimos en un país libre, vivimos en un país donde claramente lo único que debemos de cuidar es la dignidad de la persona humana. Muy bien. Sandra. Bueno, yo creo que el tema de la familia se ha transformado radicalmente. Yo desde ahora, en mi nueva realidad como también joven, lo conceptualizo incluso a nivel, por ejemplo, los roomies, ¿no? La familia también es con quien compartes el espacio, con quien cohabitas una serie de reglas implícitas, y como bien decía Fernanda, hemos rebasado afortunadamente esta discusión anterior en la cual se ponía en duda, ¿no? O no se reconocía la personalidad jurídica de la familia por no estar constituida de esta manera tradicional, ¿no? Entonces creo que sí hemos dado un gran paso en ese sentido, y también eso ha transformado los roles que llevamos a cabo, afortunadamente, sobre todo las mujeres, ¿no? Que era quienes anteriormente perdíamos la mayor cantidad de horas libres porque las teníamos que dedicar por completo o invertir a la familia. Entonces, ha sido esta transformación ha sido beneficiosa para ambos roles, ¿no? Porque también ahora los hombres se pueden involucrar en la familia sin que esto se vea denostado, ¿no? Porque anteriormente se les calificaba con una serie de adjetivos que, vamos,
iban a atentar a su condición, a su persona, a su autoestima, ¿no? Entonces, creo que ha sido un cambio potencial para nosotros los jóvenes que crecimos en esta era, ¿no? Donde tenemos más pluralismo y eso se ha visto reflejado en también nuestras aspiraciones. Claro. Alejandro. Pues yo creo que justo ya lo comenzaba a mencionar mi compañera, creo que ahora también surgen nuevos retos, pero sobre todo nuevas responsabilidades o nuevas obligaciones, como un sistema de cuidados. Justo hoy tal vez la economía también y las mujeres han logrado ocupar estos espacios laborales, pero se nos olvida a veces que ellas ocupan dos labores, ¿no? El de ser mamá y el de ser empleada muchas veces. Entonces tenemos una deuda hoy con un sistema de cuidados también que remunere este trabajo de las madres, de las mujeres. Y sí, sin duda creo que la familia se ha revolucionado y los jóvenes, pues no sé, seguiremos siendo la oveja negra, ¿no? Seguiremos siendo aquellos que empujen estos nuevos conceptos, pero sí creo que crecen nuevas deudas y también creo que los jóvenes sobre todo somos responsables de saldar esas deudas. Creo que las generaciones pasadas pudieron haber dejado algunas con las que estamos luchando. Creo que somos responsables de no dejar nuevas deudas para el futuro. Ok, ser responsables de no dejar nuevas. Emiliano, qué gusto que te integras. Estamos platicando precisamente de los nuevos constructos sociales y la familia, cómo hoy la gente joven visualiza, percibe o vive esos núcleos familiares. Claro, considero que ha habido un avance significativo en la generación de conciencia de cuál es el estatus familiar general, ¿no? Si bien ha habido un avance, considero que aún, en materia jurídica o materia legislativa ha habido un avance a favor de los diferentes roles dentro de la familia. Considero que sigue habiendo un poco de deuda en la sociedad en general, ¿no? Si bien actualmente considero que los jóvenes somos jóvenes que se interesan, que leen, que se informan, es una tarea no nada más en el sector juvenil, sino en la sociedad en general, que nosotros tengamos ese sentido de empatía y sobre todo esa intención de erradicar comportamientos y sobre todo ideologías machistas que existen actualmente todavía en la mayoría de las familias. Son conceptos un poco tradicionales y pues la intención es justamente poder generar este tipo de debate abierto, ¿no? Sobre cuáles son los diferentes roles que se estipulan dentro de la familia, ¿no? Claro. Rubén, ¿tú cómo ves esta parte? Bueno, es que aquí está entre lo tradicional y la renovación. Entonces, el papel tradicional de la familia es como un centro de apoyo, una plataforma que te lanza, que te da las herramientas, que te forma, que te transmite valores, principios, conductas. Decían los abuelos, ¿no?, que la educación se mama en casa. Entonces, la familia tiene que seguir siendo jugar un papel muy trascendental en la formación de las futuras generaciones, de las actuales. Pero también la dinámica quisiera aislar a los niños y a los jóvenes de la familia y que estos estuvieran en soledad frente al mundo para que el mundo los forme, ¿no? Entonces, hoy las generaciones chiquitas están siendo formadas por las tablets, ¿no?, o los celulares, ¿no? Y habría que preocuparnos en eso, porque entonces la solidaridad, la fraternidad, la sororidad, ¿dónde van a quedar? Y eso es algo que tú vas aprendiendo en tu casa, ¿no? Claro. Y fíjate que mencionaste hace rato un par de palabras interesantes, me hicieron recordar una película, La Oveja Negra, donde está Pedro Infante y se me olvidó ahorita el nombre, bueno, un gran actorazo, por cierto, Fernando Soler, exacto. Y precisamente el tema del sí a pa, no a pa, y no me mira a los ojos, y etcétera. ¿Qué tan difícil es ser hijo hoy día? Que es un tema, esa película nos reflejaba esa dinámica de papá-hijo y qué tan complejo era para ellos en ese momento ser hijos, ¿no? Por esa parte y más siendo hombre, no puedes expresar emociones, no puedes expresar sentimientos, y te voy a abrazar, dame un beso, ¿cómo crees si no eres vieja, no? O sea, y nos limitaban toda esa parte de expresar nuestras emociones, y entonces era el tema de que cuando teníamos hijos nos costaba trabajo también transmitir esas emociones. ¿Tú cómo percibes, Alejandro, que hoy qué tan difícil es ser hijo?
Híjole, que está muy interesante lo que planteas, porque justo creo que vivimos un quiebre generacional muy interesante que incluso acaba reestructurando todo un concepto de masculinidades, ¿no? O sea, de cómo paternar ahora no solamente es proveer, sino les implica a los papás estar presentes de otras muchas maneras que antes decían, no, es que eso es como con la mamá, ¿no? Entonces, y creo que ser hijo fue y es como muy complejo, porque habrá que entender que no es, si las cosas salen mal, no es porque quieren que salgan mal, sino porque justo hubo un quiebre generacional muy importante que venía de un canon a lo largo de la tradición, y ahora a ellos también les tocó reaprender, ¿no? Y creo que reaprender a una edad adulta, no digo que sea imposible, pero a ver, sin duda es un reto gigantesco. Entonces creo que como jóvenes nos tocó tener este lado de comprensión, pero también de mucha resiliencia, de entender que lo malo tal vez no era tan malo, ¿no? Y que no es porque sean personas malas, sino porque les costó volver a aprender toda una dinámica familiar. Y creo que lo hemos logrado. Creo que hemos avanzado muchísimo. Sin duda alguna, todavía te decía, hay cosas que hacer y hay deudas que saldar. Pero sí creo que como familia hemos avanzado, y creo que la generación pasada ha estado dispuesta al cambio, y eso creo que es de reconocerse. Claro. Sandra, ¿qué tan difícil es ser hijo hoy día? Bueno, yo creo que nos tocó afortunadamente una era muy renovada, con cánones y reglas a seguir, costumbres ya muchísimo más liberales. Entonces, en ese sentido, creo que en la parte emocional, porque soy psicóloga y es lo que siempre pondero primero, en la parte emocional creo que, como dice Alejandro, tuvimos un gran reto porque nos tocó aprender y nos tocó también ir a terapia y decir, bueno, pues es que es lo que sabían hacer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, aprender nuevas herramientas y también invitar a nuestros padres a decirle, bueno, es lo que aprendiste y está bien y no te juzgo porque no tengo derecho a juzgar tu historia de vida, pero entonces, ¿qué vamos a hacer para que nuestra convivencia se vuelva armoniosa, ¿no? Y cómo eso lo podemos transformar para las futuras generaciones, ¿no? En este caso, quienes queramos o no queramos tener hijos, pues aún así este respeto por las infancias yo creo que debe de permear, ¿no? Entonces, si uno revisa, es relativamente nuevo esta inclusión o priorizar los derechos de las infancias y estos derechos de la autonomía progresiva, entre otras cosas, que son para las infancias, ¿no? Entonces, yo creo que nos tocó una era de cambio, y seguimos viendo esos estragos de alguna manera, porque nos cuesta todavía la convivencia, pero estamos en ese cambio, ¿no? Yo creo que en 10 años, ahora sí, nos tocará escuchar ahora a nuestros hijos, a las otras generaciones, hablar de nosotros y ver que también hicimos ese cambio, ¿no? Esa transición. Emiliano. Sí, sin duda yo coincido totalmente con la compañera. Tener presente pues que cada generación se desarrolló en un contexto diferente, ¿no? Obviamente, pues generaciones pasadas como nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, tuvieron una formación pues bastante cerrada, ¿no? Y sobre todo, como lo comentaba, pues con el pilar fundamental de una ideología, pues sí, un poco machista, ¿no? Sobre todo en el tema de los roles de género, al papá le toca proveer, a la mamá pues la dejas en la casa, ¿no? O sea, ideas más o menos que van en ese sentido. Afortunadamente también, como lo comenta mi compañero, pues la generación pasada, pues que son generalmente nuestros padres, inclusive puedo decir que hay personas, nuestros abuelos, algunos también cayeron en esta dinámica de apertura, ¿no? Y sobre todo de reflexión, ¿no? Al final del día, pues siempre yo invito a generar conciencia, ¿no? No a juzgar, porque al final del día, como lo comento, pues cada quien está en un contexto diferente y obviamente su vida está determinada bajo ese contexto, ¿no? Entonces, pues es invitar justamente a reflexionar y a comparar estos contextos y buscar una vía en donde pues pueda haber pues esa síntesis, ¿no? Una tesis, una antítesis, una síntesis para que justamente podamos llevar a cabo pues una relación más amena, ¿no? Yo considero que actualmente sí somos bastante afortunados. La verdad es que las generaciones actuales de padres, no me gusta generalizar, pero puedo decir que la gran mayoría tiene
un sentido de formación hacia sus hijos bastante y totalmente diferente a lo que fueron generaciones pasadas, ¿no? Considero que son padres que en su mayoría escuchan, que en su mayoría atienden y sobre todo puntualizan que la formación en casa es el pilar fundamental, más que la formación en las escuelas y todo. La formación en casa, la inculcación de valores es lo que va a determinar justamente cómo se va a desarrollar pues los niños, las infancias dentro de la sociedad y cómo se van a comportar, ¿no? Claro, Fer. Pues yo empezaría con el tema y regresar un poco en tema de familia. Yo creo que así como no te enseñan a ser padre, así como no te enseñan a ser mamá, así como no te enseñan a ser abuelo ni abuela, yo creo que tampoco te enseñan a ser hijo. Sí, claro. No naces con un manual, no naces con un reglamento de qué reglas y cómo hacer las cosas, lamentablemente o afortunadamente. Y creo que eso es lo que nosotros los jóvenes debemos de aprender, a que no todo gira a nuestro alrededor y no todo es nuestra realidad. Hay una realidad de nuestros abuelos, hay una realidad de nuestros padres y creo que también hay una realidad de nosotros. Ante esa situación, yo diría que hoy los jóvenes estamos educados con una libertad que a veces caemos en libertinaje. La libertad es responsabilidad y respeto y los valores. El libertinaje es cuando no conoces ciertos límites que a veces afectan a las personas que tampoco les enseñaron a ser padres, a las personas que tampoco les enseñaron a ser abuelos. Entonces yo creo que es un tema de aprendizaje diario. Yo sé que mi mamá me aprende diario, yo sé que mi abuelita me aprende diario. Yo soy una persona que se educó con mis abuelos y mis abuelos se educaron con sus abuelos, entonces pues las ideas y las generaciones en mi casa son muy marcadas. La generación de mi abuelo, la generación de mi mamá y de mis tíos, la de mis hermanos y la mía, que soy la más chica de la casa. Creo que hemos aprendido a todos a adaptarnos a un sistema en donde lo único que sea el valor fundamental de la casa sea la libertad con respeto y responsabilidad. Que creo que a los jóvenes, hoy en fecha, nos hace un poco de falta responder a esa pregunta. ¿Somos libres o tenemos libertinaje? Ya entrando con esa responsabilidad, vamos a saber que qué tan difícil es ser hijo. ¿Qué tan difícil es ser hijo a mi generación? Pues para mí yo puedo decirlo que fácil. Pues no sé si para mi mamá es fácil ser madre. Entonces, yo creo que sí vivimos y quiero pensar en un país, en una ciudad donde estamos en la línea donde si se vuelve libertad o se vuelve libertinaje. Entonces, ante esa situación, yo creo que la generación que estamos a punto de crear nuestra familia, también vamos a aprender de los que vengan, porque ya está de nuestra responsabilidad, como no dejar deudas, si dejarles un libertinaje donde no sepamos ni que ellos se sientan identificados con la familia, ni que se sientan orgullosos de su familia, o nosotros sí transmitir esa línea de libertad con responsabilidad. Rubén. ¿Qué rol jugaban los papás? Los papás eran proveedores, ¿no? Pero además los papás tenían que enseñarnos a volar. Tenían que decir, órale, a conquistar el mundo, y te daban tus herramientas y te tocaba a ti ya. ¿Qué rol jugaba la mamá? La mamá genera el sentido de identidad con la familia y es la que te enseña a amar, la que de como tu mamá te trata y eso, tú vas a tener afectos después, ¿no? Serás dependiente, serás mala onda, no sé, ¿no? Ahí. Y entonces, hoy nuestras realidades nos confrontan. Y entonces, yo vengo de una familia grande, y donde estaban los abuelos, donde estaban los tíos, donde estaban los primos, donde están los sobrinos. Entonces, se reúne la familia, se reúnen 80 gentes, ¿no? Y la forma que tú ves a las familias, pues la mayoría de las familias hoy son papá, mamá y los hijos. Un poquito, algunos todavía conservan a los abuelos, pero ya es una dinámica diferente. Y eso no quiere decir que unos estén bien y otros estén mal, ¿no? Pero yo creo que necesitamos más integración. Algo que nos falla en la ciudad, por ejemplo,
aquí en esta zona, en la Roma, en la Narvarte, el hacer comunidad es muy complicado. Vivíamos en casas donde habíamos 10 moradores y nos hablábamos con todos los de la cuadra, todos nos conocían. Hoy tú vives en un edificio donde hay 40 departamentos y nadie conoce a nadie. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que también ahí el rol de los jóvenes es construir comunidad. Ok. Fíjate que decía Chava Flores, ustedes igual no lo conocieron, pero era un urbanista muy interesante. Decía Chava Flores que en México no sabíamos hacer lana, pero gente, ¿qué tal sabíamos hacer? Entonces, era un tema pues realmente importante, ¿no? Y ahí partimos porque en los 70 surgen los programas de planeación familiar en México, y es muy interesante que un 12 de diciembre, característico que es el Día de la Virgen, la Madre de México, ¿no?, del mexicano, justo lanzan un programa de planeación familiar en el país. Y yo recuerdo, pues, yo iba a la primaria, apenas fue ayer, ¿no? Entonces yo iba a la primaria y había papás, mamás que estaban ahí en la entrada de la escuela cercando que nadie pasara, porque traían el mito de que nos iban a esterilizar a todos y que ya no íbamos a poder tener descendencia. Entonces, eso pasó en los 70, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vemos que es un mito, porque pues vemos por ahí que pues les falló la salpingo o la vasectomía, ¿no? Entonces, bueno, o estaban aprendiendo con nosotros y no les funcionó, sabíamos que era un mito. Pero bueno, surge el tema de la planeación familiar porque se decía, somos muchos, y conforme va esto creciendo, se va volviendo un problema para el país. Y empiezan a desarrollar toda una serie de anticonceptivos, pero volvemos aquí al tema hombre-mujer. 99 métodos anticonceptivos ideales para ser usados por la mujer y un método para el hombre, y a ver si lo quieres usar, o sea, no hay bronca, o sea, no es obligatorio, ¿no? Entonces, veíamos esa disparidad, esa discriminación, o sea, uso discriminatorio también, y entonces, bueno, hoy día ya hay pues cantidad de formas de prevenir un embarazo, ¿no? Un embarazo no deseado o un embarazo que ponga en riesgo la salud incluso, etcétera. Es un tema interesante. ¿Cómo viven hoy la construcción, la planeación? Porque dice el artículo 4 constitucional, todo mexicano tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que se desean tener y el espaciamiento entre cada uno de ellos. Eso lo dice. Pero, ¿cómo lo decimos nosotros? Ahora, ¿tú cómo lo dirías, Emiliano? Pues mira, en ese sentido, yo siempre menciono, ¿no?, el tema de ahorita de tener hijos es bastante complejo, ¿no? Sobre todo porque la mayoría justamente carece de información suficiente de lo que conlleva tener un hijo, ¿no? Y yo siempre trato de reflexionar apegándome al tema pues económico, ¿no?, de la solvencia económica. Siempre que se tenga la solvencia económica, pues eres candidato, por así decirlo, a poder formar una familia, ¿no? Y no que sea como una condición o un criterio necesariamente pues a cumplir, ¿no? Porque pues cada quien tenemos derecho de elección, ¿no? Sin embargo, considero que para evitar diferentes cuestiones, por ejemplo, con temas de abandonos, padres o deudores alimenticios, es indispensable conocer los perfiles y que puedan realmente ser aptos para cumplir ese papel tan importante que es el formar a un ser humano, ¿no? Claro. Alejandro. Pues justo creo que nuestra generación, y digo, empezamos a ver una baja, ¿no?, en la natalidad. Creo que somos una generación que también ya tiene los problemas un poco tan de frente que ya no podemos hacernos un poco omisos, ¿no? O sea, justo la economía se vuelve un eje primordial. O sea, creo que nadie de nuestra generación está pensando en tener un hijo ahora porque decimos, bueno,
Me compré unas canelitas ayer, ahora me recupero de este gasto, ¿no? Entonces creo que, pero me parece muy loable que hoy estemos haciéndonos estas preguntas antes de, ¿no? Porque creo que es necesario, y también si contamos con las herramientas también psicoemocionales de criar a un hijo, ¿no? O sea, muchas veces yo sí tengo días horrendos, ¿no? Y digo, híjole, aparte, ¿cómo estaría yo siendo papá en esta situación, no? O sea, si ahorita llegara mi hijo y me pide un consejo, yo seguro le daría el peor consejo del mundo. Entonces, sí creo que es interesante cómo nuestra generación ya está haciendo estas preguntas. Tal vez seamos papás muy tardíos, ¿no? Tal vez seamos papás ya muy adultos, o tal vez no seamos tantos papás, ¿no? Y creo que eso también está bien, pero justo habrá que pensar en eso, cómo nos responsabiliza también en un tema económico a lo largo del país, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Si no va a ser a través de las nuevas generaciones y bla, 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 cómo generamos empleo, cómo generamos nuevas formas de economía. Creo que ese es el reto que va a dejar el ser menos papás, ¿no? Claro. A ver, creo que estamos viendo una realidad muy cerrada. Nosotros sí pensamos en la vivienda, la salud, la higiene, la seguridad, en la economía, pero sí hay una parte de la población, y todavía hace unos 2 días salió una noticia que en una alcaldía de la Ciudad de México una chava estaba embarazada a sus 11 años. Y estamos hablando en el punto de que nosotros lo pensamos porque en nuestro círculo, en nuestra dinámica, en nuestra escuela, nos los han enseñado. Hay una gran parte de la sociedad que claramente en encuestas no sale, donde no conocen ese tipo de situaciones, donde en una casa caben 12 personas, y como es un barrio muy grande, pues la niña ya salió a las canchas, entonces ya llegó el vivo y ya la enamoró, y pues nunca le dijo, ¿qué crees? Que existen preservativos que nos pueden cuidar. No creo que la niña haya sido consciente de lo que estaba haciendo. Entonces nos estaban encerrando a un solo círculo social y solamente a unas personas. Si abrimos el panorama, en la Ciudad de México existen sobrepoblaciones como en Iztapalapa, en la GAM, Venustiano Carranza, donde la sobrepoblación es que en una casa vive los abuelos, la mamá, el papá y la niña que quedó embarazada. Y en una buena feria, o sea, donde nos fue bien en ese paquete, ¿no? Si nosotros ponemos a pensar, oye, Fer, ¿tú cómo dirías ahorita que se está desarrollando el tema de la familia y de los embarazos? Pues depende a quién se lo preguntes. Depende a qué sector se lo preguntes, ¿no? Si se lo preguntas a ese sector, pues te va a decir, pues no sé, o sea, en mi casa tengo una sobrina de 20, 25, 21, 18, 14 y pues ya son mamás. Y tal vez el papá ni se hace responsable. Entonces, pues yo creo que lo que nos hace falta es, la educación sexual. México está muy mal educado en eso, y creo que ahí hay unas estadísticas, no sé si creerles y sí, porque ya ahora resulta que las estadísticas ya no son... Tienen otros datos. Las infecciones son más comunes, más recurrentes. No hay medicamentos. Cuando tú vas al centro de salud te dices, oye, traigo una infección, y no te van a dar medicamento, te van a dar solamente un condón, y tú dices, oh, pues gracias, pero pues no creo que ese condón sea pues el mejor resultado, ¿no? Tampoco vas a La otra vez escuché una campaña de vida sexual que estaban dando en estos centros de salud, y tú llegabas y no había nadie quien te lo estaba dando. O sea, nada más lo estaban mencionando en el micrófono, pero tú llegabas al centro de salud y no había nada. Entonces, estamos hablando en el peligro y que corremos ahorita hasta nosotras al embarazarnos. Puede llegar a un hospital que no va a tener medicamentos, que tal vez yo ya me esté así muriendo y el niño esté por fuera, y el doctor me va a decir, aguántame porque no hay camilla. Que si yo de mi casa al hospital, pues quién sabe si un tope vaya a hacer que saque el chamaco. Sí, justo. Y que ya me agarró el policía, entonces ya le tuve que soltar 500 pesos que me pudieron haber servido para el hospital. O sea, hay que ver el panorama en el que nos arriesgamos
absolutamente todos, ¿no? Yo creo que todas las clases, todos los círculos, todas las comunidades. Yo creo que sí nos encontramos en un momento muy difícil de ser papás, porque no sé qué vida les podría yo dejar a mis hijos ahorita. Si para mí es difícil, mi día a día, la seguridad, la violencia, tampoco sé el tema de la salud mental. O sea, hoy yo me puedo embarazar de alguien, pero no sé si pues mi compadre esté bien de salud mental. O sea, dicen que el tema de machista ya se terminó, pero o sea, cero. La violencia sigue y yo creo que cambiarle la palabra machista a la violencia. La violencia también te la puede hacer la mujer, la violencia también te lo puede hacer el hombre, la violencia también te lo pueden hacer los hijos. Entonces creo que nos encontramos en un país y en una ciudad muy desviada en el aspecto de educación y respeto. Y yo creo que teniendo educación y respeto también dentro de un futuro podemos hablar de tener una familia sin problemas. Claro, muy bien. Sandra. Bueno, yo creo que las 3, 4 participaciones que ha habido convergen puntos muy importantes, que hablamos de condiciones estructurales, ¿no? Condiciones estructurales son vivienda, ¿no? Lo decía hace un momento Fer. El tema de vivienda es importantísimo y es un problema grave que estamos viviendo muchos de los jóvenes, porque a lo mejor tenemos la intención de sí ya formar una familia, de independizarnos, pero ¿qué pasa? Que sales al mundo laboral y te encuentras ofertas laborales de 8,000 pesos, tiempo completo, 1 hora de comida, y aparte te piden que tengas 10 años de experiencia, maestría y las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a formar yo una familia? ¿Cómo voy a evitar el tema de la sobrepoblación en ciertos sectores? Cuando, por ejemplo, a lo mejor, ahorita acabo de retomar un ejemplo de una persona que a lo mejor está en situación de que sí pudo acceder a educación superior, ¿no? Pero, por ejemplo, las familias que no tuvieron este privilegio, porque la educación es un privilegio en México, el llegar al sector superior, ¿cómo van a acceder también a empleos dignos que les permitan mejorar sus condiciones materiales de vida, ¿no? Entonces, eso es un punto súper importante en el tema de la familia. Porque muchas de estas familias que vemos multigeneracionales que están en una misma casa, también es por el tema de género, ¿no? Hace rato lo retomaban, no recuerdo quién, si Emiliano o Alejandro. En el tema de género, pues los deudores alimenticios también están presentes, más bien ausentes, en estas familias multigeneracionales, ¿no? Y entonces eso también contribuye a perpetuar cierto estereotipo, ¿no? En lugar de decir la madre autónoma, porque pues no tuvo otra elección, decimos pues la mamá luchona, ¿no? Etiquetamos con ciertas palabras que a lo mejor tienen una intención denostativa a nivel social, ¿no? Entonces, otro de los puntos que también converge es, como bien decía Fernanda, la violencia, ¿no? La violencia también pasa hacia las niñas, niños y adolescentes, porque entonces al no tener estas condiciones materiales de vida idóneas, ¿qué pasa? Aumenta el estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tener yo salud mental como progenitor para atender las necesidades de las infancias si de pronto ya tengo que pagar la renta, no me cayó bien la nómina? Entonces, todas esas series de condiciones se vuelven un factor estresante que, claro, como decía Alejandra hace ratito, llega mi hijo y me dice, oye, papá, es que reprobé matemáticas. Uy, pues explotan, ¿no? De pronto. Y dicen, ¿cómo? Si tu única labor es estudiar. Pues sí, pero también al niño lo que no estamos viendo es que le faltó dinero para el recreo o no pudo llevar lunch, ¿no? Entonces, igual en el tema de recreación, o sea, ¿cuántas personas podemos acceder o los jóvenes pueden acceder a recreación de manera gratuita, concretamente aquí en la Ciudad de México, para no irnos a problemas de otros estados que cada realidad es distinta, como bien señala? Entonces, te vas aquí por esta zona precisamente y buscas una cancha y te cuesta 300 pesos, ¿no? A lo mejor para las personas que ya trabajamos decimos 300 pesos es algo barato, asequible, pero para un estudiante de preparatoria, para un estudiante de secundaria que a lo mejor le dan de gasto 100 pesos, pues llega y quiere rentar la cancha y no tiene, ¿no? Entonces, son una serie de factores estructurales que inciden en esta esfera privada, ¿no? Bien decían, lo privado es público, ¿no? Y también lo público es privado. O sea, estas dos esferas siempre interfieren. Entonces, me parece importantísimo llevar la conversación a ¿qué estamos haciendo para cambiar esas condiciones estructurales, ¿no? Yo veo que mucha gente de mi generación está optando por dejar el empleo, ¿no? Entonces, nos estamos moviendo hacia el sector de la informalidad precisamente por estas condiciones precarizadas laborales, donde te piden
pues toda tu vida ahí, y aparte no se computa antigüedad, no te dan prestaciones completas, entonces la gente está optando por el autoempleo, ¿no? O por generar empleo para otros jóvenes que están en situaciones similares, pero que quieren generar condiciones dignas de vida, ¿no? Entonces yo tengo muchos compañeros del área de salud que están optando por poner su consultorio privado, donde se firmen contratos con condiciones dignas, ¿no? Y es por lo que estamos optando, y yo creo que eso es lo que abonaría en esta parte. Rubén, creo que es tiempo. Fíjate que estamos aprendiendo mucho, ¿no? Estamos llevando unas cosas muy interesantes. Los jóvenes ya vieron muy talentosos. Decía Germán de esa, ya están leídos y escribidos. Entonces, bueno, es importante todo esto que estamos escuchando. Políticamente hay una enorme deuda, ¿no? Y no hablo de Morena, hablo de los güeros, hablo de los azules, de los negros, del color que quiera ponerle a la piel o al partido. Al final del día, creo que es una deuda ancestral con la gente joven, porque yo me acuerdo desde que era joven me decían, es que tú eres el futuro de este país. Pues el futuro me alcanzó, me rebasó y sigo esperando, ¿no? Y de pronto escucho lo mismo cada Día Internacional de la Juventud. Es que la gente joven es el futuro de este país y no te preocupes, arriba y adelante las anuncios políticos. Entonces, ¿pero qué onda con eso? Fíjate que, pensando a mi generación, en el caso mío, donde yo milito, me tocó luchar por los espacios para los jóvenes, ¿no? Más adelante llegaron las cuotas. Y hoy, esas cuotas de jóvenes, de mujeres, si antes te reducían como joven varón, ¿no? La posibilidad, hoy ya como adulto varón, son mínimas las posibilidades que tienes. Mínimas. Entonces tú puedes tener los años que yo tengo de militancia y va a llegar un joven de que tenga 1 año, 2 años y puede ser candidato y tú no vas a hacerlo, ¿no? Entonces, a veces las cuotas, digo, están bien las cuotas, pero deben durar un tiempo. Cuando tú dices, normalizamos la democracia, que aquí estamos en retroceso, y compiten los mejores de todos lados, y el mejor gana. Y el mejor llega y hace las cosas bien. Pero aquí normalmente no llegan los mejores. Ni hablando de jóvenes, hablando de mujeres y hablando de gente de experiencia. No llegan los mejores, ¿no? Entonces es algo que nos debería de preocupar. Llegan los fieles, ¿no? 90% de los fidelidad que obedecen, y 10% sí, los que obedecen al 90%. Y en México la fidelidad no sé. Eso es un tema. Y el otro tema, retomando lo que decía Fernanda, vivimos en una sociedad enferma, está enferma de violencia. Nuestra sociedad ha normalizado la extrema violencia, la extrema crueldad, ¿no? Ya que descortizaron a alguien, que desaparecieron a 135,000, no importa, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Que hay una guerra en Sinaloa y van 6,000 muertos en el estado en 1 año, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Y exigimos pruebas para aquellos que están acusando, porque no se vale que los acusen y no nos den pruebas, ¿no? No sé, donde estén enterrados vayan y búsquenlas, ¿no? Entonces esa parte ya la normalizamos y estamos viviendo con eso, Y en ese temor es cuando tú dices, no, pues ¿para qué traigo a alguien en este mundo para sufrirla, no? Y lo otro de lo económico, decir, no, pues sale muy caro tener un bebé. Pero dicen, no, mejor tengo una mascota. Y te aseguro que muchos gastan mucho más en la mascota que lo que gastarían en un pastaguito, ¿no? Entonces, esas dinámicas no sé qué tanto deforman lo que viene a futuro. Es interesante, viene a futuro el final del programa. Les voy a pedir en 1 minuto conclusiones, cada quien, vayamos concluyendo, porque bueno, se nos va como agua, y cuando tengo gente inteligente como ustedes, ni cuenta me doy. Entonces, empezamos con Emiliano. Nada más para cerrar el punto. Sí, dilo. Del compañero tiene mucha razón, lo hemos normalizado a partir de la ausencia de las principales condiciones que yo siempre menciono, que es el Estado en acción, ¿no? Los principales pilares, que es educación, salud y seguridad, ¿no? Esos son los 3 principales que definen al Estado en acción y que justamente lo hemos normalizado a consecuencia de todo este periodo. No hablemos de partidos políticos porque al final del día es un proyecto de nación que va más allá de periodos
de los que gobiernan, ¿no? Es un proyecto de nación que a lo largo de al menos estos 20 años pues ha abandonado, ¿no? Pero en estos 7 años y pico es donde más notable se ha visto, sobre todo en el tema de seguridad y salud. Y educación también, ¿no? Yo insisto siempre, y cierro con esto, la educación es fundamental, es el pilar fundamental, para que justamente es el pilar y es el centro de todas las problemáticas que estamos discutiendo ahorita, y es donde yo invito a que podamos reflexionar, pero sobre todo a las autoridades, a que pongan pues vista a esto, ¿no? Y que puedan pues justamente implementar y no solo mencionar. Por ejemplo, con el tema de jóvenes también, hay veces donde muchas veces se ha usado, se ha utilizado, se ha visto al joven como un instrumento político, ¿no? Se menciona y se menciona y se menciona, sí, pero ¿qué haces? ¿Qué condiciones le generas a ese joven para que pueda desarrollarse en el ámbito laboral, en el ámbito inclusive político, ¿no? ¿Qué oportunidades les estás dando? El compañero bien lo menciona, hay distintos partidos donde justamente en sus estatutos menciona que al menos el 30% creo de candidaturas son para personas jóvenes, justamente a consecuencia de la deuda histórica que se ha visto de representación juvenil en los espacios de función pública, ¿no? También con el tema de paridad de género, ¿no? También hay un porcentaje para las compañeras que deciden ser candidatas a una función pública, justamente derivado de esa deuda histórica que se ha tenido a lo largo de esta historia. Entonces nada más cierro con eso, tener presente que esos 3 principales pilares son los que nosotros vamos a tener que trabajar como juventud, vamos a tener que entrar en ese mecanismo, vamos a tener que ver la forma de poder mejorar esos pilares y que justamente no nos den como consecuencia un futuro cercano en donde pues nuestras infancias, nuestros jóvenes y las futuras generaciones se vean afectadas, ¿no? Claro que sí. Fer. Bueno, yo como conclusión rápida, yo creo que diría, pues no decirle a las autoridades, porque llevamos mucho tiempo diciéndoseles a las autoridades y es el mismo resultado. Yo creo que sí hacer conciencia y concientizar a los jóvenes de lo que estamos viendo. Y los temas que dijiste: vivienda, salud, educación y seguridad. Al joven sin eso no vive. Y creo que el ciudadano como tal, decir y salir a las calles a mencionarle eso a cada uno de los jóvenes. No lo van a hacer por ti. Las oportunidades no nos las dan. Hay que arrebatarlas. Porque eso hicimos históricamente las mujeres. No nos las dieron. La tuvimos que arrebatar. Hoy nos toca a nosotros, los jóvenes, pues ya no pedirlas. Ya las pedimos por las buenas, ya hicimos muchos videos y se lo estamos diciendo diario y constantemente a nuestros gobernantes y nadie nos vuelve a ver. Ahora hay que salir a gritarlo. Hay que salir a gritarlo, que la sociedad lo vea, porque yo creo que un Estado sí le gana al gobierno, pero primero tenemos que concientizar a nuestro Estado de lo que estamos viviendo. Muy bien. Alejandro. Pues yo creo que a mí me gustaría sobre todo transmitir a los jóvenes la responsabilidad que tenemos de crear esos espacios que no se nos han brindado, pero de los que hoy somos responsables, ¿no? O sea, yo veo a veces muchos jóvenes en la política queriendo replicar viejas mañas, vieja política, ¿no? Creo que somos responsables de generar esos espacios que nos trajeron a donde estamos hoy, ¿no? Entonces creo que somos responsables de eso y también creo que somos responsables de cómo nos manejamos en el día a día. Cómo influimos en nuestro alrededor. Probablemente hoy no estamos en una posición tal vez justo de incidir tal vez en la inseguridad, porque es un tema que nos sobrepasa, pero sí creo que debemos de tomar estos espacios y pues bueno, hay una persona a la que respeto mucho dice que la política no se declara, se hace, ¿no? Entonces creo que esa es nuestra responsabilidad como jóvenes, es hacerla, no declararla. Muy bien, Sandra. Pues yo creo que cerrando el mensaje en donde todo converge nuevamente es invitar a las juventudes, a las personas que estamos interesadas en estas problemáticas a precisamente participar en estos espacios ejerciendo nuestros derechos sociales y democráticos, ¿no? Como bien decía Fernanda, creo que es importante que tomemos las riendas, ¿no? Ya hemos tenido bastante oportunidad, tenemos muchas plataformas para impulsar nuestros discursos, tenemos muchísimos recursos que anteriormente no se tenían para hacer escuchar nuestra voz, pero yo creo que más que hacerla escuchar es hacerla valer, ¿no? Y también
involucrarnos, ¿no? O sea, genuinamente creo que las juventudes deberíamos de estar más presentes en ciertos eventos políticos, en participar en las consultas que se hacen, ya sea de los partidos o de quien ahorita está fungiendo como Estado, participar, proponer, involucrarnos activamente. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, yo creo que sí podemos incidir en el tema de seguridad. ¿Cómo? Creando comunidad. Hace rato lo decía Rubén, es muy difícil actualmente hoy hacer comunidad, pero si nosotros los jóvenes creamos estos espacios, lograremos llegar a la meta. Rubén, en 3 segundos. 1, 2, 3. No, yo creo que aquí los retos están en la mesa. Nos sembraron odio en la última década y media. Hemos estado escuchando discursos de odio. Y hoy una parte de la sociedad mexicana odia a otra parte de la sociedad, porque eso no nos tocó a nosotros. A nosotros nos tocó un Estado que construía, con todos sus defectos que se le puede dar, pero construía y unía a los mexicanos. En la última década y media nos han sembrado odio, rencor y estamos muy confrontados. Creo que a esta juventud le toca unirse, sin perder sus valores, sin tener su identidad, sin tener su pertenencia. Conservando eso, tienen que unirse para construir un proyecto para todos. Pues amigos, muy interesante la posición, el posicionamiento de todos y cada uno de ellos. Como ven, son personas muy vastas y tienen mucho que decir, igual que todos. Agradezco mucho, España, todos los comentarios muy loables, muy gratos, de verdad. A través de Onda España llegamos allá, y a Argentina a través de Demos Radiovisual. Un saludo, un abrazo a todos ustedes. Así lo dijo Emiliano, así lo dijo Rubén, así lo dijo Sandra, así lo dijo Fernanda, así lo dijo Alejandro, así se dijo este día. Lo más importante ahora, tú, ¿cómo lo dirías? Nos vemos la próxima semana. Y recuerden una frase que dijo Mario Benedetti: una cosa es morirse de dolor y otra es morirse de vergüenza. Señores de Morena, muéranse en el dolor, dejen la vergüenza, por favor, como esa parte que los haga volver a ser humanos. Hasta luego.